Creo que lo primero que hay que entender es de dónde viene el apego que tenemos hoy en día como sociedad. Porque estoy absolutamente convencido de que solo con una comprensión profunda del origen de los apegos modernos podemos empezar a trabajar en una solución para nosotros. Porque la realidad es que mucho se habla de las leyes del desapego, pero pocas son las soluciones que se afianzan al final. De hecho, deshacerse del apego es una de las premisas más simples que siempre han proclamado las filosofías y religiones para alcanzar la liberación de alguna manera, ¿verdad? Y me gusta realmente porque estoy convencido de que es una manera relativamente fácil o sencilla, por decirlo de alguna manera, de mejorar muchas cosas, muchas malas sensaciones que tenemos en el día a día. Pero es cierto que sobre todo en Occidente el apego viene de una base cultural por la idea que tenemos de aprecio y cariño, de sobreprotección de una persona. Una especie de fanatismo familiar auspiciado por rituales de compromiso como las bodas, favoritismos familiares, que extrapolados a cualquier ámbito pues acaban convirtiéndose en lacras como el nepotismo, por ejemplo. Es la idea de que nuestra felicidad depende de que tengamos siempre una persona a nuestro lado, una pareja o un compañero laboral, un miembro de nuestra familia que siempre estará ahí para ayudarnos y para apoyar nuestras decisiones. Esto es parte del trabajo del apego moderno, ¿no? Pero además es que esta idea de que tenemos derecho a elegir lo que es mejor para las personas más cercanas es un sesgo relacionado con una paradoja que se llama la paradoja de Salomón, que describe perfectamente cómo las personas somos perfectas para creer que podemos enseñar a los demás sin saber aplicarnos a nosotros mismos nuestro propio revulsivo o lo que nos gusta aleccionar. Esto quiere decir algo muy simple, que usamos este sesgo para ocultarnos inconscientemente nuestros propios defectos, buscando y tratando de mejorar para nosotros los defectos de los demás. He ahí la gran paradoja. Los apegos son defectos emocionales, dependencias externas que nos mantienen unidos a una suerte de mucho riesgo. Y eso debería bastar para que entendieras hasta qué punto son peligrosos los apegos. Hay varios ámbitos a los que afectan los apegos: personas, objetivos materiales, estados emocionales o ideas y creencias. Y dependiendo del tipo de apego, debemos trabajar y aplicar la terapia de una manera o de otra con la persona en cuestión. También podemos encontrar varios tipos de apegos a la vez en una misma persona. De hecho, es común que si una persona ha tenido durante muchos años muchas dependencias, las tenga absolutamente todas, pero es importante saber dirimir correctamente la mejor manera de trabajar con estos apegos emocionales. Veamos en este vídeo de forma más general, que afecte más a todos, cómo podemos trabajar o cómo debemos trabajar con los apegos para liberarnos de ellos y asumir nuestra propia felicidad. En cuanto a cuáles pueden ser las consecuencias de tener apegos obsesivos, pues pueden afectar a tus relaciones, a tu desarrollo biológico, fisiológico, a tu salud mental, a tus relaciones. Por eso es importante detectar cuándo tienes apegos que te están condicionando y acudir a alguien que te pueda ayudar antes de que estas dependencias se apoderen todavía más de ti. Hoy en día hay dos tipos de apegos por los que la gente se desvive más. Hablo de apegos por las relaciones personales, ¿no? Las relaciones más íntimas, y apegos por los objetos materiales, los objetos de más alto precio, los que más nos ha costado comprar, por los que más hemos sufrido a la hora de invertir en ellos, ¿no? En generaciones anteriores, por ejemplo la de nuestros abuelos, era común que las dependencias estuvieran mucho más dentro del ámbito conyugal, ¿no? Matrimonios, por ejemplo, en los que era común que el hombre se preocupara demasiado por lo que él pensaba que era lo mejor por la mujer, y la mujer, por su lado, dependía demasiado por el poder adquisitivo que tenía el marido. Esto es totalmente normal y ellos no tenían precisamente la culpa de por qué estaban subyugados a estos apegos, ¿verdad? Y sin embargo, estas dependencias hoy en día están mucho más salvadas. Así que me apoyaré solo en tres acciones, tres
técnicas, si quieres llamarlos, que para mí son las más importantes. Y si eres capaz de salvar solo estas 3 correctamente, ya lo tienes todo solucionado. Porque como he dicho en otras formas de trabajar malos hábitos, el resto de inconvenientes relacionados con el mismo problema o con estos malos hábitos mejorarán de forma indirecta e inconsciente, lo cual es mucho mejor, mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Bien, la primera tiene que ver con entender la dependencia de la certidumbre. Somos adictos a querer saber qué pasará, a querer saber, controlar siempre qué pasará en el futuro. Nos hemos acostumbrado a creer que podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor y eso distorsiona por completo los límites de nuestro radio de acción efectiva. Y tener en cuenta esto hace que seamos capaces de amar y valorar el poder de la incertidumbre. Y créeme, de esto también tiene gran culpa la sociedad de hoy. Grábate a fuego esta frase. Soltar mentalmente lo que no puedes controlar es el principio y el final de un cambio hacia la libertad más absoluta. Entiende que la incertidumbre es lo más natural, lo más orgánico, es como debe funcionar realmente todo para que se den las circunstancias perfectas, no hay otra manera. Por lo tanto, cuanto más pretendas encapsular y controlar algo, más riesgo para una situación crítica estás acumulando. Y eso no es una opinión, esto es algo muy real y medido científicamente. La segunda garra del apego es la preocupación por el pasado y la ansiedad por el futuro. Es decir, hacer lo contrario sería apreciar de verdad lo único que tienes ahora mismo, lo único que tienes ahora. Vivir el presente es la única manera de percibir la realidad de la manera más coherente y certera. Y claro que tenemos que planear y tenemos que tener en cuenta nuestras tareas hacia el futuro, pero de ahí a estar absortos en lo siguiente que pasará o rayados por lo que podíamos haber hecho mejor, hay una diferencia del 99% de tu tiempo mental. Aquí la práctica meditativa con la figura del observador es ideal, porque te visualizas en tercera persona y disocias tu ser de la persona que está sufriendo, por lo que el efecto resultante es la sensación de relativización y de calma. Así que te recomiendo mucho que lo practiques. El tercer problema de los apegos es no ser capaces de ver cómo funciona la realidad de la responsabilidad. Responsabilidad por lo que se hace uno a sí mismo y por lo que haces a los demás. Quiero decir, si vives comparándote, sufrirás eternamente dentro de un agobiante sueño en el que siempre tratas de alcanzar algo que todavía no tienes. Es una carrera interminable. Y si asumes los riesgos reales que tiene ser una persona dominante sobre otros, te hará ver el error en el que estás embarcado constantemente. Tú no tienes derechos sobre nadie que no seas tú mismo, porque las personas son entes externas a ti y no tienen nada que ver contigo. No son tuyas por mucho que quieras amarlas, controlarlas o protegerlas. Y es que todos tenemos la responsabilidad última a título individual de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso no puedes encargarte de la tutela de ninguna persona adulta que debe tomar sus propias decisiones. En resumen, la forma más sana de mejorar un problema de apegos es tener estas 4 cosas presentes. El primero es entender de dónde vienen y entender cómo funcionan los tentáculos que te sumen en estas dependencias. El segundo, acostumbrarte a la incertidumbre. Tienes que tener en cuenta una cosa, las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar y como tienen que pasar. Y tú y yo solo somos un humano más en nuestra área de influencia y podemos decidir dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer bien o podemos dedicarnos a joder la marrana. Tercero, dejar de preocuparte por el futuro y el pasado y centrar mucho más tu atención en el presente. La meditación desde el observador es un ejercicio buenísimo para esto. Y por último, debes responsabilizarte de entender cómo funciona la realidad, tanto tu realidad como la realidad de las personas a las que amas. ¿Vale? Dejémoslo aquí. Espero que el vídeo te haya gustado, que no se haya hecho largo, que te sea útil y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.